Cuando nosotros hablamos con Dios o cuando nosotros nos vamos a comunicar con Dios, nosotros tenemos que entender también que dentro de la Biblia o en su palabra hay unas profecías que se tienen que cumplir. Y nosotros podemos hacer algunas veces oraciones en contra de algo que lamentablemente es la voluntad de Dios, o tiene que pasar así porque así está escrito desde hace mucho tiempo atrás. Y posiblemente, ¿verdad?, algunas veces nosotros pedimos oraciones o hablamos con Dios, dialogamos con Dios y le decimos a Dios: Señor, mira esta situación, o arregla tal situación, o mueve. Hay tantas cosas y tantas cosas que nosotros tratamos de hacer. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que pedirle a Dios y implorar a Dios, ¿verdad?, por las cosas, pero sabiendo lo que dice su palabra. Su palabra, si su palabra dice que algo se ha de cumplir y las cosas están malas para este tiempo, y sabemos que la Biblia dice que se van a poner peores, y sabemos que hay cosas que tienen que suceder, ¿por qué nosotros entonces estamos orando en contra de la voluntad de Dios? Sino que nosotros tenemos que razonar y entender que algunas veces vamos a sufrir persecución. Algunas veces vamos a sufrir desesperos en la vida. Hay personas que piensan que cuando uno se convierte que no van a venir más pruebas, que no hay más lucha. No, mi hermano, cuando tú te conviertes es cuando Satanás te empieza a hacer la guerra. Y mientras te hace la guerra, tú tienes que pelear como un buen soldado de Cristo. Pero a la misma vez que tú peleas como un buen soldado de Cristo, llega el momento en que uno dice: no, pero ¿a dónde está Dios? No lo veo, no se mueve. Pero es que nosotros tenemos que ver todo lo que hay escrito en la Biblia. Y una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros tenemos que pelear una batalla, que hay una batalla espiritual. Que nuestro pensamiento sea siempre, ¿verdad?, que esté ready para esta batalla mental que nos acecha todos los días. Sin embargo, en estos días, pues nosotros sabemos las guerras que están pasando en el mundo, todas las cosas que están pasando en el mundo, y a lo mejor algunas personas dicen: ¿por qué Dios permite que las cosas sean así? Hay un evento en la Biblia que se dio en el cual estaba Moisés, ¿verdad?, en una situación donde había una guerra, y en esa guerra que se estaba presentando, mientras Moisés alzaba las manos, el pueblo estaba fuerte, pero cuando bajaba las manos, el pueblo abajo perecía. Entonces, pues nosotros sabemos la historia que sucedió ahí. Pero Dios, después, cuando habló con este hombre llamado Moisés, le dijo que toda esa generación que estaba obstruyendo, ¿verdad?, el paso, que toda esa generación que estaba destruyendo, que él la iba a desaparecer, que la iba a exterminar. Y escogió, como sabemos la historia, escogió, ¿verdad?, a un hombre de hombros altos, o sea, el hombre más alto que había en esa área, que eso fue cuando allá en Primera de Samuel, el pueblo estaba pidiendo un rey, y mientras estaba pidiendo ese rey, pues hubo una conversación entre Samuel y Dios. Entonces Dios le dijo: no te preocupes, que al que están negando es a mí, y dales el rey que están pidiendo. Entonces Dios decidió poner a Saúl como rey. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Saúl fue rey, nosotros ya sabemos todas las cosas que pasó, para parafrasear rápido. Y cuando esto sucedió, llegó el tiempo en que Dios quería usar a Saúl para lo que tenía que hacer. Pero Saúl, sabemos la historia, no hizo todo lo que tenía que hacer, mas hizo cosas que no debía de hacer porque no era el profeta. Y cuando esto sucede, nosotros sabemos lo que Dios le dijo, que exterminara a esta gente. Ahora póngase a pensar usted,
que Dios mandó a fusilar a esta gente, que Dios mandó a destruir todo, niños, todo con todo. Pero ¿qué clase de Dios es? Es lo que pensamos nosotros. Lo que pasa es que Dios es justo. Hay justicia en las cosas de Dios. Cuando yo estaba viendo las noticias, y cuando esta persona, ¿verdad?, para no decir nombre, dijo que iba a exterminar a esta ciudad o hacer lo que tenía que hacer o que iba a hacer lo que tenía que hacer, para muchas personas dicen, pero es que no debería de hacer eso, pero es que pagar mal por mal, que si esto, que si lo otro. La cuestión es que bíblicamente, hermano, Dios va a mover patrones que para el hombre están ocultos o que él no entiende. Pero hay profecías que se tienen que cumplir. ¿Quién lo va a hacer? Eso lo sabe Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Eso lo sabe Dios. Pero hay profecías que se van a cumplir, que están aquí. Y uno de los profetas que habla de esta nación, y yo solamente voy a leer, y yo le voy a poner, le voy a leer esto que está aquí en la Biblia, y usted saca sus conclusiones, para que usted vea que Dios sabe todas las cosas. Antes de nosotros hablar, antes de nosotros criticar las decisiones de Dios, nosotros tenemos que saber y entender por qué Dios hace las cosas. Y esto no se trata por descendencia o por esto o lo otro, no, que si esta gente no estaban en ese tiempo, que si no tienen que ver, que si aquello, que si lo otro. Dios sabe por qué hace todas las cosas, hermano. Y Dios también sabe por qué permitió que esto pasara. O sea, por qué esta gente mala, supuestamente entre comillas mala, hizo lo que hizo, y también porque estas otras personas van a hacer lo que tienen que hacer en cuestión de represalia. Nosotros sabemos que son cuestiones de seres humanos que, bueno, pagar mal por mal. Pero a la misma vez hay una voluntad de Dios porque Dios permite las cosas. Y es que hay profecías que se tienen que cumplir. Yo solamente voy a leer y usted busque la conclusión en su casa. Porque la Biblia es verdad. Esto no es mentira. Vamos a buscar el libro de Sofonía. En el capítulo... Déjame ver. Voy a buscar por aquí. Vamos para el capítulo 2. Para no tener que ver tanto. El capítulo 2 de Sofonía dice como tema los juicios contra las naciones vecinas. ¿Las naciones vecinas de quién? De Israel. Esto fue escrito hace mucho tiempo atrás. Hace demasiado de tiempo atrás. Que uno no pensaba ni que estas cosas iban a pasar. Ahora estando en Cristo, pues uno sabe que estas cosas son verdad, no son mentiras. Dice la palabra, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Escuché, el decreto. Y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios. Nosotros sabemos lo que es la ira de Dios y cuándo va a venir. Aquellos que han leído profecía saben de lo que se está hablando aquí. Dice que esto que yo voy a leer va a pasar antes de ese día. Escuche bien. Antes de la ira de Jehová. Venga sobre vosotros. Lo dice la Biblia. Después dice el verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Así que búscalo. Búscalo. Los que pusisteis por obra su juicio. Dice, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y el verso 4 dice, porque Gaza será desamparada. ¿Usted está escuchando lo que dice ahí? No dice que es, sino que será. Está hablando de un futuro. Y si la Biblia dice que esta ciudad va a ser desamparada, ¿sabe? Pase como pase,
Lo haga Dios como lo haga, lo permita Dios como lo permita, antes de hablar mal de que por qué Dios permite las cosas, es porque ya Dios había advertido que esto iba a pasar. Así que antes de hablar mal de Dios, antes que decir que Dios no hace nada, de que Dios no mete las manos, que si esto, que si lo otro, hermano, tenemos que pensar que ya Dios lo dijo. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no hay mansedumbre. ¿Por qué pasan estas cosas? Por el pecado. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la gente no quiere amarse, como dice la Biblia, los unos a los otros. Esto pasa por la malicia que hay dentro del pensamiento del corazón del hombre. Por eso es que pasan, todo lo que pasa en el mundo es por eso. Por la envidia, por los pleitos, discusiones, que si yo soy más grande, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Todo el mundo está peleando por sus propios bienes, hermano. Y ese es el problema de este mundo. Que todo el mundo está peleando por sus propios bienes. El día que la gente deje de pelear por sus propios bienes, entonces Dios, aleluya, va a ser una voluntad perfecta y agradable y buena para nosotros en nuestra manera de pensar, pero es porque cambiamos. Pero si nosotros no cambiamos, aleluya, la justicia de Dios es que Dios es justo, punto y se acabó. Y Dios no ama el pecado. Dios no ama el pecado. Entiéndelo. Por más que tú quieras, Dios no va a amar el pecado. Si tú estás practicando algo que no le gusta y no le agrada a Dios, Él nunca jamás lo va a aceptar por su justicia. Esa es la verdad. Lo vuelvo y lo leo. Si usted quería una profecía que se va a cumplir, pase ahora, pase 2 años, 3, 4, 5, 20 años después, cuando sea. Dice, porque Gaza será desamparada. Así lo dice. Verso 4 del capítulo 2 de Sofonía. Vaya y búsquelo en su Biblia. No vaya a ser que esté solamente puesto en mi Biblia. Que yo lo dudo. Yo sé que lo dice en su Biblia también. Eso es una profecía que se ha de cumplir. Así que cuando vayamos de rodillas, aleluya, imploremos por estas personas, por los que están allí, que cambien. Imploremos por todo el mundo, de los dos bandos, porque es que hermano, es que la maldad está consumiendo la tierra. Para pelear se necesitan 2, no 1. Son 2. Tanta culpa tiene uno como tiene el otro. Aquí nadie se puede decir, no, que la culpa no es mía. No, que si ellos atacaron primero y que si el otro atacó primero. No, que si aquel me dijo esto, él me dijo lo otro. Todo pasa. ¿Sabe por qué todo pasa? Porque a nosotros no nos gusta que nos hablen mal de nosotros mismos. Porque nosotros queremos que a nosotros nos mime el otro. A nosotros no nos importa si nosotros nos mimamos a los otros, sino que el otro nos mime a nosotros. Y así, y estamos en esa discordia. Y es tiempo de romper con esos parámetros y de buscar a Dios en justicia y en verdad. Muchas iglesias no se llenan. ¿Por qué no se llenan? Porque cada gente quiere que se ponga el evangelio según a su parecer. Y el evangelio se pone según está escrito en la Biblia. Tú no puedes cambiar nada de los estatutos que están ahí ni los decretos. Entonces tú quieres que se cambie el evangelio a la manera en que tú quieres que se cambie, a la manera que esté bien. No, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así. Y uno se olvida del modelo que está puesto en la Biblia. Tú no buscas a Dios como tú quieres, tú buscas a Dios como está escrito en la Biblia. Tú no amas a Dios como tú quieres, tú amas a Dios como está en la Biblia. Tú crees en Dios como Él se presenta en la Biblia. No como tú te lo quieres presentar. ¿Entiendes? Yo no entiendo. Hay personas que dicen que no es un trino Dios. Pero entonces la Biblia dice que el que diga que no ha venido en carne es anatema. Eso lo dice en la Biblia. Lo dice en la Biblia. Entonces no trates de poner un concepto que no es bíblico, un concepto que es lo que tú crees. Entonces tienes entonces que ir a la Biblia y ir a ese texto que dice eso y entonces coger con una tijera y romperlo como que no va ahí. No, eso está ahí. Eso lamentablemente eso está ahí. Si no te gusta, tienes que comértelo porque eso está ahí.
Hay textos en la Biblia que te cogen contra la pared y te dicen, tú estás mal y tú estás mal. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios te dice que tú estás mal, tú tienes que aceptar que tú estás mal. Yo tengo que aceptar cuando la Biblia me señala. Y entonces arreglar. Porque el propósito es ese, redarguir, instruir. Para eso es la palabra. La palabra no solo es para dar aliento. La palabra nos tiene que corregir. Porque cuando Cristo venga, quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Quiere a una persona que esté lo más limpio posible. Sabemos que este cuerpo es corrupto. Y algo corrupto es que no es bueno. Pero ahí vivimos en este cuerpo. Este cuerpo tiene pasiones, tiene tantas cosas y nosotros vivimos aquí. Nosotros tenemos que luchar con eso cada día, hermano. Tenemos que pelear con nuestro propio corazón que es engañoso. Tenemos que pelear contra nuestro pensamiento. Tenemos que pelear contra nuestra apariencia. Algunas veces estamos viendo cosas donde no las hay. Así es el pensamiento de nosotros. El Evangelio se trata de cambiar nuestro pensamiento y entonces practicar eso que dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo Cristo resolvería este problema? ¿Cómo Cristo actuaría en este problema? Pero nosotros sacar cuchillo, sacar arma. Mira, nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántas veces lo vamos a leer? Es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Es contra demonios. Contra cosas que no vemos. No es el que está a tu lado, hermano. Es el que trata de operar el que está a tu lado. No es eso. No es lo que tú ves visible. Es lo que tú no puedes ver, lo que está haciendo el conflicto. Por eso es que la gente no cambia. La gente no cambia, hermano. Hasta que no aprendan a soltar esas malas influencias mentales, lamentablemente, aleluya, nunca vamos a aceptar a Cristo. De la única manera que se acepta a Cristo es cuando nosotros dejamos de ser nosotros mismos y dejamos que el Espíritu Santo entre. Ahí es que nosotros nos abarcamos y nos afincamos cuando Cristo verdaderamente nosotros lo dejamos entrar. Por eso Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si tú lo dejas entrar, es si tú lo dejas entrar. Pero déjalo entrar con sus decisiones, déjalo entrar con sus estatutos y sus decretos. No vengas que cuando Él entre por la puerta tú le digas, mira, te voy a decir una cosa, tú vas a hacer esto aquí en mi vida, pero de aquí no pase. No, eso no es así. Él tiene que gobernar todo en tu vida. Porque entonces cuando tú vayas a la casa de Él, y no estoy hablando de la iglesia, cuando Él decida en su propio propósito, decir, ven buen siervo, entonces ahí es cuando tú vas a entrar a su casa. Y verdad que a ti no quisiera que te dijeran, no papá, usted va para allá abajo. ¿Verdad que no quieres que te diga eso? Pues cuando tú le dices al Señor, sí, entra Señor, déjalo que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida espiritual. No le pongas oposición al Señor. Al Señor no le gustan las oposiciones porque Él es un caballero. Él dice, tú no quieres que yo haga esto en tu vida, pues me voy. Tú no quieres que yo haga tal cosa en tu vida, pues está bien, pues te voy a dejar solo. Resuélvete tú el problema. Pero después venimos y lo llamamos, lo dejamos entrar, nos resuelve el problema y volvemos y le ponemos parámetros otra vez. Así es el ser humano. Inconstante, no le gusta que lo corrijan, no le gusta que le hagan nada. Pero lamentablemente, hasta que nosotros como seres humanos no cambiemos y no entendamos lo que es el amor de Cristo, las guerras van a seguir.
Y como esto está, la gente no quiere cambiar. Por eso es que la voluntad de Dios es su justicia, y su justicia algunas veces no es agradable para el ser humano. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y no te enojes porque estén pasando lo que esté pasando y que tú ves como si Dios no está haciendo nada. No, Dios está haciendo justicia. Deja que Él haga lo que tenga que hacer, aleluya, pero ruega por tu propia alma que no te pierdas y que no te confunda. Porque eso es lo que pasa, hermano, como te dije. La gente lo deja entrar en su vida, pero cuando está adentro le dice, no me toques esta parte, y esta parte de ahí no, eso no es tuyo. Y eso no es así con Dios. Dios quiere que tú entres completamente con Él. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Reflexiona en esta palabra, para adelante y para el cielo.